Ese crecimiento de sus preestómagos a la hora de alimentarlos con solo leche, concentrado y ON. Entonces, se decía que a un rumiante no solo se le puede concentrar. no, cuando está pequeñito se le puede dar una mayor concentración de acuerdo a lo que come, porque todavía no tiene desarrollado el rumen. Pero en adulto máximo hasta el 45% y eso con el bicarbonato en la mano para evitar acidosis. Bueno, entonces aquí esta presentación les habla del desarrollo postnatal del rumiante como tal. Y pues tenemos que ese desarrollo postnatal, como decíamos ahorita, tiene que tener en cuenta que el animalito nace monogástrico, porque digamos que las articulaciones de los preestómagos no están desarrolladas y lo único que está desarrollado para degradar la proteína de la leche es el abomaso, siendo la proteína de la leche la caseína y la enzima que la degrada se llama renina. En este caso, encontramos que los requerimientos de aminoácidos de ese recién nacido ternero va a ser muy parecido a los otros animales monogástricos. Estamos hablando de un 22% de proteína más o menos, 20% que es lo que por lo general le da la leche. Se supone que el alimento base de ese ternero es la leche en ese momento, por lo tanto en la saliva va a tener la lipasa, que va a ayudar a degradar esa grasa de la leche, va a tener la renina, el estómago para degradar la caseína, y con el paso del tiempo se va a ir desarrollando sus preestómagos para la degradación de fibra y sobre todo para la absorción de ácidos grasos volátiles, que es vital para la obtención de energía del bovino. ¿Usted relaciona la pregunta? Sí, estoy en eso porque me toca hacer de un lado para otro, entonces no lo hice solamente con un curso. Bueno, entonces estos animalitos no tienen amilasa, no tienen sucrasa, que quiere decir que van a degradar directamente almidones y azúcares, no la tienen, como si la tienen otros monogástricos. Por lo general, acá en bovinos es normal encontrar un producto llamado lactoreemplazador. El lactoreemplazador es, hagan de cuenta, una leche en polvo gigante para terneros, que cuando se la mezcla con el agua se queda rosadita o verde. Eso es intencional para que no vaya a ser de consumo humano, no es porque haga daño, sino porque tiene requerimientos especiales para los bovinos recién nacidos. Estos lactoreemplazadores se utilizan cuando la mamá se muere, cuando no le da de lactar, de mamar al animalito, cuando está enferma, cuando tiene mastitis, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene que tener un reemplazo de esos aminoácidos que necesita con algo. El lactoreemplazador es una buena forma, pero es mejor conservar el calostro. Y el calostro se conserva como se conservan para cerdos también. Se saca el calostro de una vaca, se guarda congelado y cuando se vaya a utilizar se calienta baño María a 37 grados centígrados y se le da. Es la mejor forma porque allí va mucha cantidad de inmunoglobulinas, que es lo que necesita el animal para poder activar su sistema de defensas. Por lo general, la concentración sanguínea de la glucosa en ese neonato recién nacido va a ser un poquito más alta que la del adulto, precisamente porque ellos son gluconeogénicos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la glucosa la sacan específicamente de la cantidad de ácido acético y propiónico, sobre todo el propiónico, que llega al hígado. Entonces, el desarrollo de ese rumen para ese ternero va a ser muy importante porque va a depender que degraden bien la fibra, y además de eso, que absorban muy bien los ácidos grasos volátiles que deben absorber y algo de amoníaco también. Entonces, ¿de qué depende que esto tiene que hacer para que se desarrolle bien el rumen? Que tengan acceso a material fibroso. No se está diciendo que coman pasto el primer día, pero sí que vayan saliendo con la mamá por ahí a buscar, y como ellos aprenden el comportamiento de los que los rodean, entonces van comiendo poco a poco. Inicialmente van inspeccionando, luego comen un poquitico, luego más, hasta que finalmente se vuelven totalmente herbívoros. Entonces, ese material, al acceso al material fibroso, no es necesario para que las papilas absortivas del rumen sean más grandes y puedan absorber más cantidades de ácidos volátiles. También es muy importante la inoculación con bacterias ruminales. ¿Qué será eso? ¿Qué les suena? Inoculación con bacterias ruminales. ¿Por qué? Pues las bacterias que tienen dentro rumen, que son propias para ayudar a degradar. Pero ¿cómo llegan allí a un recién nacido?
Por la higiene, por la calostro de la mamá. Pero sobre todo, por el contacto con animales adultos, la mamá los lame, ¿no? Entonces ese lamido le da algo de bacterias para que vaya formulando el contacto con el suelo y con las praderas. Inicialmente, el primer ácido graso que se produce es el butirato. Ya cuando son adultos vamos a dar cuenta que ese butirato es el más reducido, porque si esto fuera la fermentación principal, el olor de ese líquido final sería lo que huele un sifón y no es deseable ese olor. Si huele alguna vez así es porque algo está pasando. Bueno, entonces, cuando hay animales que solamente se le da exclusivamente leche, lo que pasa es que se retarda el desarrollo ruminal y la pared del rumen queda mucho más delgadita, evitando absorber ácidos grasos volátiles que son muy importantes para conseguir la energía en el rumiante. Y puede haber alrededor de menos cantidad de producción de ácidos grasos volátiles y menos absorción. Entonces, este doctor se dedicó a hacer una serie de experimentos donde valoraba animales alimentados con leche sola, con pasto y alimentados con concentrado de pasto, y se encontró que el mayor desarrollo ruminal se dio cuando daba concentrado, pasto y leche. ¿Cómo habrá hecho para hacer ese experimento? ¿Cómo? Con tres diferentes, uno con solo pasto. ¿Y cómo le mide el desarrollo ruminal al ternero? Ponla por aquí, con una cosita. Se llama fístula ruminal, Sí. pero no. Recuerden que el rumen es inicialmente infuncional, entonces muy chiquitico. Pues les tocó sacrificarlos. bueno, mirar la mucosa ruminal, la mucosa. ¿O se murió? ¿Cómo? No, tiene que ser algo muy específico y esa zona tiene mucha cantidad de cosas al tiempo. Digamos que yo no podría mirar, no sé si hay alguno que mire el ancho, el grosor de la pared ruminal, es algo como muy específico, no sé si haya esa resolución. De pronto si la hay, yo no la No conozco. sé, por cuánto tiempo fue ese experimento. 4 meses, 4 o 6 meses. ¿Qué casa de todos? El que fue alimentado con pura leche de estómago. Se le queda más delgada la pared y no produce tanto ácido graso volátiles y no degrada tanto la fibra. Entonces, en el experimento que él hizo encontró varias cosas, entre esas el grosor de las paredes, el desarrollo de las papilas, pero también encontró que cuando nace ese animalito, el primero que sale de ácido graso volátil es el butirato, pero también encontró que el más abundante cuando son adultos es el acetato. Y esta es la proporción que uno debe encontrar de manera normal cuando son alimentados con forrajes, donde el acetato va a ser mayor al propionato y el butirato, este es el más pequeño de todos. Estos van a variar por la alimentación. Si hay mucha cantidad de concentrado, maíz o harinas, este propionato se va a aumentar bastante y me va a bajar pH del rumen. Lo normal es que esté así, ¿sí? Que haya más cantidad de ácido acético. ¿Por qué tiene esa terminación ato? Recuerden que estamos hablando de ácidos grasos volátiles. El ácido es propiónico, esa es la terminación química, pero cuando es ato es cuando ya se mezcla con otra cosa y se vuelve una sal, ¿sí? Entonces acá se da el butirato, propionate, acetato, que hace referencia a esos 3 ácidos grasos volátiles. Bueno, entonces, esta utilización de los ácidos grasos volátiles depende de la concentración que haya en el rumen, y si ese rumen no fue capaz de degradarlo como se debiera, pues la producción va a ser bajita y pues igualmente la absorción. Y el área de superficie va a afilar, y si es una pared bastante delgada, esa capacidad de absorber va a ser bastante reducida. Bueno, entonces acá ya empiezan a mostrar, miren lo que le tocó hacer, no sacar rumen. Pues el animalito vivo un poquito complicado. Desafortunadamente, cuando uno hace este tipo de experimentos para mirar directamente el desarrollo de epitelios y de tejidos, pues toca hacer el proceso para sacar el tejido que se va a evaluar. Entonces, es
son, digamos que esta parte es un poquito que a veces a la gente no le gusta, ¿no? Entonces, acá tenemos un rumen, un animal de 4 semanas de edad, ya está un poquito más desarrollado. Profe, ¿esos dos es uno solo? Son 2 animales con alimentación diferente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Leche, grano, leche, grasa Y ahí, ¿cierto? Bien. Y estos son pues solamente leche y heno. Entonces, ¿qué nos muestra a nosotros la madurez de ese rumen? Primero que todo el tamaño y la formación de las estructuras y el color. El color es muy diciente. Entonces miren que este que tiene consumo de grano, leche y heno tiene un color verde que da indicios de que ya empieza a haber una flora bacteriana allí y una fermentación incipiente. Miren que es un poquitico mejor formado los diferentes estómagos, ¿cierto? ¿A qué edad desaparece la gotera? Nunca. No desaparece, pero no funciona porque la función de ella es llevar la leche al ahumazo. Dicen que con algunos medicamentos la puede activar, pero realmente pues queda ahí como un surco, pero pues no, nada más. Entonces ustedes pueden observar acá, estos compartimentos ya están mucho mejor formados que aquí, ¿cierto? Este rumen va a ser mucho más grande que acá, y acá ya se ve el retículo, vean. El retículo, este aquí es el omazo, este aquí es el abomazo. Acá este abomazo es un poquitico más angosto que este, y el rumen es más grande que acá, mucho más definido. Estas líneas que ustedes ven acá son los surcos. Esos surcos están formados por tejido conectivo que da origen a unas aculaciones del rumen para que se pueda mover. Imagínense mover 120 litros de un animal adulto, tiene que tener bastante fuerza. Entonces, este tejido conectivo igualmente tiene que ser bastante fuerte también allí. Y esta es la composición de esos epitelios a nivel interno, de lo que yo les decía. ¿Este cuál será? No, el que tiene como una retícula. El retículo. En forma de como de celdilla. Retículo. Retículo. Tiene. Algo se dice que tiene No, no, aquí no está el del libro. El de la derecha sí es el... Este es Rubén. Ahí no está el del libro todavía. Ahorita si lo encuentro lo muestro. Entonces acá lo que quieren mostrar es que ese animal de 4 semanas comiendo cosas toscas, secas, tiene un desarrollo mucho mayor que un animal que toma solo leche y heno. Entonces ese color verde es muy diciente, es mucho más gruesa la textura. Miren, las celdillas están mucho mejor formadas, ¿cierto? el pasto. El pasto, además de eso, la fermentación que se está haciendo. Entonces se concluye que al ternero hay que darle granos o concentrado, pasto y leche, pero yo no puedo decir, el primer día tenga, mijito, no. Va comiendo leche, mira que la mamá poquito a poco va empezando a comer ya bocaditos pequeños, porque todavía no lo digiere, ¿no? Hasta que haya esta formación madura de sus papilas. ¿Cuáles son las papilas? Pues todo esto que está en la superficie. Es unas papilas lenticulares, como decían ahorita, que ustedes a simple vista lo pueden comparar con la textura de una toalla de secarse, ¿cierto? Es así como con hilitos hacia arriba. Creo que es un retículo y rumen. Retículo, rumen. Ya miren a las 6 semanas de edad, un animal tomando solamente leche. Rara esa marca la leche, ¿no? Es que miel. Only. Raro, ¿no? Solo leche. Solo leche. Solo leche y estos son granos y leche. Miren las estructuras que ya están muy definidas acá, ¿cierto? Tenemos el rumen bastante grande comparado con este, que parece el tamaño similar prácticamente al del abomazo. Tenemos acá, este es el omazo, este es el retículo, este es el abomazo. Está dispuesto en una bandeja, no es el orden que debería tener porque cuando uno lo va a mirar el animal, como les digo, el abomazo está aquí debajo, el rumen está aquí, al lado derecho parietal está el rumen retículo y al visceral está el omazo. Entonces aquí ya se han pronunciado los surcos dentro del rumen. Esos surcos están representados por unas estructuras tejido conectivo llamados pilares, que me dan nuevamente la formación de las articulaciones para que hagan la contracción y el movimiento de esa gran cantidad de líquido rumen. Y esta es la condición por dentro, vuelve y juega, retículo, rumen. ¿Cuál es retículo? ¿Cuál es rumen?
Retículo, rumen. de la semilla, Tiene forma retículo. reticular. Rumen de allá. Retículo y rumen. Miren que está prácticamente liso. Ujú. Entonces, si uno hace eso, darle solamente leche, pues realmente está perjudicando el desarrollo Del animal. nutricional y digestivo del animal. Traes la marca Only. Rumen, alcis, solo leche, Sí. leche grano, y hielo. Entonces, miren el desarrollo. Ese grano se relaciona con concentrado y con sustancias bastante secas y toscas que le pueden llegar a dar esa madurez que necesitan las papilas. Miren que acá se ve muy bien, se ve más grande ese compartimento, es mucho más gruesa la pared. Miren el rumen acá la diferencia, ¿no? Prácticamente liso y acá está mucho más corrugado, lo que va a garantizar mayor fermentación y mayor absorción de ácidos grasos volátiles. Profe, Señora. esa vaca, bueno, ese ternero, si siguiera nomás con leche, ¿llegaría a un punto de nutrición o qué? Pues básicamente no degradaría bien la fibra, entonces tocaría alimentarlo casi como monogástrico y sería bastante costoso. Pero no Pero es que- sería, digamos, que perjudicara al animal como tal de que él estuviera desnutrido. Claro que sí, o sea, no tanto nutrido, pero recuerden que como su base es forrajera, ¿sí? Si yo le doy solamente, no le doy nada de forraje y solamente grano y así, pues me imagino que la producción no va a ser la misma porque no tiene la facultad de utilizar la glucosa para generar energía. Entonces, en ese sentido, de pronto, tal vez sí podría hablar de desnutrición, ¿no es cierto? Entre comillas. Entonces acá miren que aquí ya se ve mucho más grande ese rumen, ¿cierto? El abomazo ya un poquito más pequeño, más reducido de tamaño en comparación con ese rumen. Este de acá es el omazo. Miren que es totalmente esférico Ujú. y es compacto a la hora de abrirlo. Aquí ya hay una medida más de 30 centímetros, que es lo que mide la regla, y aquí podemos encontrar los diferentes surcos que van a originar los sacos de movimiento de ese rumen. Profe, una pregunta, ¿por qué se ve ese color? Por la, Ese el color tiempo, es la pues, no- fermentación y la presencia de bacterias. Ah, Y me imagino que el pasto influye también en ese color, pero por lo general es por la bacteria y porque hay una fermentación allí anaeróbica también. Entonces miren que acá encontramos que hay mayor desarrollo incluso solamente con el grano y la miel que cuando hay presencia de pasto, por lo tanto es necesario dar leche, dar concentrado o alimentos toscos y que el ternero esté en contacto con otros especies y ojalá adultos para que vayan poblando esa... Profe, ahí cuál está mejor, o sea, cuál está el de solo leche y grano. Sin eso. Sí, sí, porque mire que esto está prácticamente liso. Aquí ya tiene bastante corrugado, lo que quiere decir que están bien desarrolladas las papilas ruminales. Recuerden que aquí estos preestómagos no producen absolutamente nada, no son glandulares, son aglandulares. El único glandular allí es el abomazo, que es el estómago verdadero. Ya esto es un animal de 12 semanas de edad. Miren la diferencia de tamaño del rumen con el abomazo. Ya más o menos a los 4 meses y medio se debe estar desarrollado el 70-80% de ese rumen como tal. Entonces, acá vuelve y juega. Miren la textura. Así se debe ver un rumen bien desarrollado. Esto acá no está produciendo mucha fermentación y no está absorbiendo la buena cantidad que necesita de ácidos grasos volátiles. profe, ¿puedes devolver un momento, por favor? Ahí nomás. Pero usted muestra en la siguiente imagen que con leche, grano y heno se ve el rumen de diferente manera y aquí se ve como liso. Este es uno, este es otro. Este es solamente grano y leche. Ajá. Y este es con pasto, grano y leche. Entonces aquí lo que muestra realmente es la necesidad de que el animal coma cosas secas para que se pueda desarrollar bien. Y si fuera solo leche, no tendría ni siquiera este color. ¿sí? Entonces el proceso, digamos que de ganancia de peso se va a tardar también porque no está bien desarrollado como debiera ese rumbo. Y ya acá muestran diferentes rumen con leche, grano y heno.
Sí, se ve diferente al del anterior. Sí, acá, miren que aquí, ¿qué vale como la constante para que ese rumen se desarrolle bien? Grano. El grano o el alimento seco, ¿cierto? Aunque si vamos a la vida real, esos principios, ellos no tenían concentrado, les tocaba comer lo que hubiera, ¿cierto? Ir comiendo poco a poco el pasto que encontraran, pero ahorita hay otra tecnología llamada concentrada que de pronto puede acelerar el proceso. Acá miren el tamaño del ahumazo comparado con el tamaño del rum. Bastante grande la diferencia. Y acá pues más, ¿no? Casi ni se nota. ¿Dónde está el ahumazo? Ajá. Pedacito ahí. Esta es la gotera esofágica. Entonces, esa gotera esofágica son unos pliegues que cuando el animal toma leche se cierra formando una especie de pitillo y eso hace que la leche vaya directamente del esófago hasta el ahumazo y no se quede en rumen porque puede llegar a generar fermentaciones deseadas y diarreas. Entonces, volvemos al cuento, las papilas van a estar mucho más desarrolladas con el consumo de grano y leche. ¿Esa gotera está en el rumen? Es un pliegue, sí, que está desde el esófago y va directamente al ahumazo. Pero para que se active tiene que tener un ángulo particular la toma de la leche, o si no, no se activa y va a dar directamente al ¿Este cuál será? El ahumazo. Entonces miren, a lo que yo me refería con esas láminas, ¿cierto? Estas son papilas laminares, ¿cierto? Que tienen gran superficie, lo que les permite absorber bastante agua y dentro de estas laminillas queda alimento. Por eso a la hora de cortarlo transversalmente queda compacto, como si fuera una torta esférica, pero el tamaño de un balón de microfútbol en los animales adultos, más o menos así. Bueno, entonces es importante que esos terneros estén en contacto con animales adultos de su especie, que estén en contacto con el suelo también de esa especie y de donde estén pastando en este momento para poder colonizar estas bacterias en el rumen y que pueda haber una buena fermentación. Las bacterias que yo voy a encontrar en una vaca de aquí de clima cálido probablemente van a ser diferentes a las que estén en Bogotá, ¿sí? Porque varía la alimentación y van a variar un poquito las bacterias que van a haber allí. Hay muchas. Yo no digo que vayan a, entonces ya no van a haber celulíticas, no. De una gran cantidad de celulíticas van a haber unas y en Bogotá van a haber otras. Entonces, hay que garantizar la entrada de bacterias al tracto gastrointestinal por medio de contacto con adultos y además de eso migran, ¿no? Entonces las que escapan del rumen pueden llegar a colonizar ciego, que también tiene que estar maduro para poder dar la fibra en poca cantidad comparada con el rumen, pero que también es importante que lo haga. Esto es prácticamente imposible que no se dé y debe darse para que ese tracto digestivo funcione bien. Se puede hacer manual, esto ya es intencional en animales enfermos o en animales que no han tenido contacto con los de su especie por algún tipo de patología. Y por lo general, la población microbiana va a ser parecida en los animales que se alimentan en una misma zona, o en la misma finca, o de la misma manera. Entonces, esa inoculación de las bacterias a nivel, digamos que intencional, se hace manual cuando hay cambios bruscos de la dieta, cuando hay animales en ayuno o convalecientes que han estado enfermos y que tienen que recuperarse rápidamente. Y por lo general, cuando ha habido presencia de alta cantidad de agentes antinutricionales como la mimosina. ¿Dónde está la mimosina? ¿Dónde la encontramos? Ustedes se acuerdan que yo les hablaba que dentro del grupo de las leguminosas hay 3 subfamilias, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cuáles? Mimosáceas, sesalpináceas, papironáceas. Mimosáceas son todas las que tienen la florecita de forma de umbrella, como así como espelucadita, una cabezuela, como la leucaena, la dormidera,
el iguá, el samán, tiene alta cantidad de mimosina, pero cuando se consumen grandes cantidades, muchas cantidades, puede llegar a ser un factor antinutricional importante. En bovinos casi no se nota, pero en equinos le hace caer la cola. Los cotones duraznos, La mimosina, no, en las mimosáceas, en las leguminosas mimosáceas, como la leucaena, dormidera, samán, iguá, carbonero y otras. Entonces acá yo puedo hacer esas inoculaciones manuales. Es muy raro que se vea, por lo general se hace de forma experimental en centros de investigación, no en las fincas normales. Entonces, a nivel de esa anatomía en general que vamos a encontrar de ese rumen maduro, vamos a encontrar lo siguiente. Miren lo difícil de las palabras en inglés, ¿no? ¿Esto qué será? Difícil, ¿no? ¿Y esta qué será? Mire, ¿y esto? Intestino delgado. Delgado. Retículo. ¿Qué será esto? Retículo. Más. ¿Y este? ¿Y a qué lado? Derecho. Derecho. ¿Y esto qué será? Esófago. El inglés técnico es muy fácil. ¿Qué dice aquí? Anatomía de los estómagos del rumiante. Del estómago del rumiante. Entonces, básicamente la pregunta que me hacen ahorita es que ¿dónde llega el esófago? Mírenlo acá. Este es rumen de acá, todo este es rumen, y este de acá es retículo. Entonces yo podría decir que llega aquí, el cardio está ubicado en retículo rumen, prácticamente el límite de los dos, ¿no? Y después de eso, del retículo al lomazo se comunican por un orificio llamado orificio retículo masal, por donde va a pasar toda la comida que llega aquí al lomazo. Allí se quita, ya no, se absorbe todo el agua y de allí pasa al ahomazo. Aquí vamos a encontrar una serie de sacos, ¿cierto? En ese rumen que va a permitir que se mueva, y eso va a permitir escuchar o percibir 2 movimientos ruminales por minuto. Debe haberlos, 1 o 2 por minuto. Si no se escucha absolutamente nada, algo pasa. Y si está infladita, pues peor, ¿no? Es que se llama atonía ruminal, o sea que no se está moviendo. Y eso quiere decir que si no se mueve no tiene cómo sacar el gas. Eso quiere decir que se va a poner más inflado, y si usted no lo trata rápido, pues el animalito puede llegar también a, imagínese, 120 litros más aire acá, le oprime el resto de órganos, ¿cierto? se va a morir siempre. Pues se va a morir siempre, no, pero pues hay que tener cuidado. Ya viendo las de la parte exterior, estamos por el lado izquierdo del animal. El rumen va a estar ubicado desde el límite del abdomen, que tiene que ver acá con los músculos del miembro posterior, las alas de las lumbares, las últimas costillas, y va a limitar aquí directamente con el diafragma, encontrando que el preestómago más craneal es este llamado retículo. Este de acá. Cuando hay la contracción, se vuelve en un solo saco, porque este niño hace esto a la hora de la rumia. Y esto que vamos a encontrar acá van a ser las diferentes partes del rumen, entre esas el saco dorsal, el saco ventral, los surcos que dividen cada saco, la división, que esta división se llama el surco retículo ruminal, ¿cierto? Que es la única división aparente que hay. Y vamos a encontrar también un saco caudal, que, como les digo, van a ser importantes a la hora de hacer las contracciones y movimientos para la rumia del uso en todos los rumiantes. No sé cómo se lo Dorsal, caudal, ventral y por ahí, retículo abdominal. Hay uno que es, no, este es un pliegue, retículo ruminal. Dorsal, ventral, caudal, por aquí hay uno craneal. Y hay uno que es como que pseudoventral por acá, más chiquitico, pero esos son como los principales. Esta que ustedes ven acá es la última costilla. Entonces miren desde dónde va. Recuerden que limita directamente con el diafragma. ¿Dónde quedaría la fosa de ligar? Acá. Entre las alas de la lumbar y la última costilla, la punta de la cadera. Acá. Y ahí donde se examina la parte del rumen. Al lado izquierdo. Al lado derecho de la vaca, en la fosa ligar derecha, podemos encontrar las válvulas secales e ileosecales, que dan paso al alimento, el intestino delgado y el intestino grueso, por medio de las válvulas que encontramos en el cielo. Imagínense ustedes acá una inflamación en específico.
el retículo se llama reticulitis, la forma de examinarlo es con un animal en pendiente para poder mirar si hay dolor. Imagínense ustedes cómo se hace para encontrar eso, y además de eso para tratarlo, ¿no? Yo no lo puedo palpar, porque no se puede, la forma es esa, hacerla caminar hacia abajo. Y acá por lo general cuando comen ganchos, puntillas, alambres untados de melaza, se van a ubicar acá. Y si es puntudo puede haber una perforación, ¿cierto? Bueno. ¿Qué dice ahí? Nacer español. Está en portugués. ¿No alcanza a leer? ¿A dónde arriba? El 35% de naciones del conjunto del volumen del retículo pasan para 85% de peso en los dos compartimentos del animal adulto. Entonces lo que decíamos ahorita, No, ¿no? animal Cambian las proporciones de ese abomazo con respecto al retículo rumen, sobre todo el rumen, del 35 al 85%, del 70 al 30%, eso depende, pero por lo general, cuando son adultos, el abomazo va a ser mucho más pequeño que lo que es rumen retículo. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta para medir el desarrollo del rumen? Pues eso se tiene que hacer experimentalmente, yo no lo puedo hacer en una finca, porque tengo que hacer, mirar el peso del tejido. ¿Cómo lo mido? Del tejido, o sea, de rumen retículo. Si yo tengo un ecógrafo que tenga esa capacidad, pues maravilloso, ¿no? Sería lo ideal, para no tener que mirar directamente el tejido como tal. Hay que mirar también lo que es la forma relativa y la posición que tenga, la capacidad de los compartimentos para almacenar, el desarrollo papilar que está dado por el grosor de la pared, el peso del contenido y los niveles de glucosa en sangre. Recuerden que cuando el animal es adulto va a bajar un poquito esa cantidad de glucosa en sangre, precisamente por lo que ellos son gluconeogénicos. Y otras cosas que intervienen dentro de ese desarrollo ruminal pues va a ser la dieta, la edad y los alimentos secos. ¿Qué será volumoso? Forrajes. Forrajes. Usted pesa una cosa así y son 30 gramos, ¿cierto? De forraje. Para llamar volumoso. Y esta ya la habíamos hablado la vez pasada en monogástricos. ¿Sí se acuerdan? Perdón. Captación de calostro efectiva de los anticuerpos en los becerros. Por los becerros. ¿Se acuerdan que yo les había hablado de la apertura intestinal en los monogástricos mamíferos? Estos hacen lo mismo. Hay una apertura intestinal las primeras 24 horas que permite que la inmunoglobulina pase directamente y completica del abomazo, del intestino del ternero a la sangre. Y eso va a ser muy importante a la hora de tener buena defensa del animal. Lo mismo, entonces, estas son las horas de nacimiento del animalito y esto es el aprovechamiento de esas inmunoglobulinas. Entonces, de las células 24 horas está abierto en la parte intestinal y el mayor aprovechamiento es a las 6 horas. Va bajando y a partir de las 24 hasta que se descalostra es como un 5%. Pero aquí podemos decir que absolutamente todas las inmunoglobulinas pasan intactas. ¿De dónde? Del epitelio del intestino hacia la sangre del becerro. Y acá tenemos un cuadrito que nos habla de la composición del calostro comparada con la leche. Entonces, esto es lo que se produce al nacimiento. El calostro se considera un líquido diferente porque es más amarillo, más espeso, no es blanco, y además de eso la composición nutricional es muy diferente, siendo superior la del calostro. ¿Por qué? Si ustedes observan, de caseína tiene 5,57, pero de albuminas y globulinas tiene 16, o sea, alrededor de casi un 20 y tanto por ciento, ¿cierto? En cambio, la leche tiene solamente el 3% y no tiene casi globulinas o monoglobulinas. Por otro lado, la grasa es de 6,5 y aquí la grasa en la leche es de 3,8, 3,5, 3, depende de la especie. La lactosa es bajita, aquí ya sube casi el doble
minerales tiene 1,4, mientras que aquí tiene solamente 0,8. Y miren esto, la cantidad de vitamina A alta, vitamina B alta, miren cómo baja. Entonces, por todas estas razones y por la parte de defensas, es muy importante que el recién nacido mamífero, en este caso el rumiante, se tome el calostro. ¿Cuánto tiempo dura el calostro, Chalino? 3 días. De 3 a 5, ¿cierto? En lecherías especializadas, el animalito se descalostra y si es macho, Chao. nos vemos. ¿Por qué? Porque no es rentable alimentar a un animalito que no me va a producir leche en ese tipo de sistemas. Bueno, por otro lado, entonces tenemos que va bajando de acuerdo al tiempo, ¿cierto? Pero sabemos acá entonces que va a ser mucho más alta la calidad nutricional de este calostro que la leche normal. Entonces, ¿qué conclusiones se puede sacar? Que es rico en energía, el calostro, rico en vitaminas, rico en proteínas y sobre todo en inmunoglobulinas, y tiene un efecto, ¿qué será esto? Laxante. Laxante. Entonces ayuda a sacar ese meconio que había en el tracto digestivo del ternero dentro de la placenta de la mamá. Me dicen la hora, por favor, no tengo idea. 10 a las 12. 11:44. Bueno, en este caso estamos mirando la cantidad que corresponde a la composición del retículo rumen en varias especies, bovinos y ovinos. Acá tenemos el número de animales, la edad que se hizo y además de eso el porcentaje que encontramos de cada uno de ellos. Entonces, si lo miramos por semanas de edad, en cuanto al rumen, va a ser alrededor del 38%, el omazo del 13% y el 49% para el abomazo. Miren que es mucho más grande que el rumen, como decíamos ahorita. En los ovinos la proporción va a ser diferente, siendo un poquito más alta o más grande en proporción el abomazo en los ovinos. Con el tiempo se va agrandando ese retículo rumen. Aquí en la semana 34 tiene el 64% del rumen retículo para el bovino. En ovinos tendrá el 73%. Ustedes miran, pero usted dijo 85, el otro dijo 65, el otro dijo 64. Eso depende, me imagino, de la raza, del experimento que estén haciendo, cómo fue que hicieron los valores, pero por lo general aquí tenemos ese peso del rumen está entre un 65 y 75%, eso depende, siendo mucho más alta la proporción para el ovino. ¿Qué dice ahí? El abomazo disminuye en disminuye en tamaño relativo. El tamaño de la voz disminuye relativamente. El abomazo desenvuelve. ¿Qué más? ¿Qué más dice? El leomazo se desarrolla más lentamente que el retículo de rumen. ¿Por qué lo dicen? Porque miren que el porcentaje con respecto al resto del tracto digestivo no cambia mucho en el ovino. Aquí sube un poquito, pero aquí en el ovino se mantiene prácticamente igual. Por eso dicen que el omazo no se desarrolla tanto o no cambia tanto como los otros dos. Crecimiento rápido del retículo rumen a las 8 semanas en presencia de alimento seco. Ajá. Los ovinos parecen Cambiar a. ¿Por qué? Miren que acá, de la semana 0 a la 4, ya está en el 63%. En cambio, el bovino va de la 38 a la 52. ¿Qué quiere decir? Que este tamaño de rumen maduro y de animal adulto lo toma más rápido que el bovino. Pues teniendo en cuenta que ellos tienen un desarrollo mucho más rápido que el bovino también. Eso también influye. motilidad. Esa es la gotera esofágica. No está ahí como involucrada Involucradas. en la regurgitación. O sea, no tiene nada que ver con la rumia. Ajá. Solamente, exclusivamente, su función es pasar la leche del esófago al abomazo. No más. Ahí dice que alomazo. Bueno, digamos que
Pero en este momento no hacen mayor cosa cuando son chiquitos. Solo funciona en el animal En lactancia. lactante. 3 tipos de movimientos: misturadores, ruminales y eructos. Mezcladores, rumia y eructo. Esos son los movimientos que hay, Ok. aunque por lo general los tres confluyen para hacer la misma función. Recuerden que la rumia, ellos lo hacen en el transcurso del día, ¿cierto? Se alimentan, ojalá en las horas de la mañana, pero en la finca donde yo estuve decía ya el veterinario que él veía a los búfalos comiendo por la noche. Él decía eso, que rumiaban por la mañana y comían por la noche porque era mucho más fresco, y lo que uno tiene en la cabeza es otra cosa porque es que son animales diurnos, ¿no? Yo siempre he tenido la concepción de que el animal Porque la come por noche la mañana. están dispersos para los que los comen. Y lo otro es que si yo sumo las horas de rumia durante todo el día que son alternas con la comida, con el alimento, me dan alrededor de 8 horas de rumia y el resto de alimentación de comida como tal. O sea, porque no comen en la noche los depredadores. Pero en esa finca hacen lo contrario. Allá comen de noche, eso digo el veterinario. Sí, seguramente porque allá comen de noche, Lo que pasa es eso que digo los él. hábitos salvajes van cambiando con el tiempo. No sí, creo, eso todo es- animal tiene su parte salvaje. Sus La instintos. tienen, pero el hábito se va modificando con las generaciones. Ay, no sé cómo funciona, porque en mi mente esos animales son diurnos, pero él dice que en esa finca ellos comen por la noche. Eso También dice puede él. ser por el clima. Eso dice él, que el clima es bastante agresivo, entonces hace que ellos coman por la noche. Entonces, cuando hablamos de movimientos mezcladores, hacen lo siguiente: ayudan a inocular la ingesta. ¿Qué quiere decir eso? Que ayudan a incorporar las bacterias con el alimento para que haya una buena degradación. Distribuyen bien la saliva en el rumen. Favorecen la absorción de qué? Ácido graso Ácidos volátil. grasos volátiles. Evitan que los sólidos floten en la superficie. Ah, porque esa es la otra. El rumen tiene unos estratos, unas capas. Uy, es muy celosa. Ya lo guardé acá. Por ahí no está el borrador, muchachos. Profe, está debajo del marcador. Evitan que los sólidos. Ay, Dios mío. Bueno. Adulto y todo. Tiene unos estratos. Esos estratos es cómo se posiciona la comida de acuerdo a lo que va llegando en la fermentación que se va dando. Entonces, esta primera parte de arriba va a ser los gases. Aquí está la parte sólida y semisólida. Y aquí abajo está la parte líquida. ¿Por qué así? Porque yo necesito que estos gases queden en la parte de arriba para que fácilmente yo pueda llevarlos a la boca, ¿cierto? Y acá debe estar lo más licuado posible, lo más pequeñito posible, para que pueda pasar al lomazo y luego al avomazo y ser digeridos como se debe. Y esta parte sólida por lo general corresponde a la alimentación de ese día. El alimento que yo le dé a una vaca puede durar hasta 72 horas en rumen. Dura bastante. Entre más fibroso, más dura. Y entre más dura esa rumia, más cantidad de metano produce. Para que lo tengan en cuenta. Son los estratos que tenemos en rumia. Bueno, y lo otro es que participa estos movimientos de mezcla en la tasa de pasaje de los alimentos. ¿Qué es la tasa de pasaje? El tiempo que se demora en salir de rumia. Por lo general sale rápido el líquido. Las sustancias pequeñitas de menor tamaño también son evacuadas rápidamente, pero si yo doy todo molido, como les decía la vez pasada, no se forma esa red de fibras y esa fermentación va a ser mucho más dificultosa. ¿Qué es ahí? Rumen y retículos son considerados un solo órgano, separados por el pliegue rumeno-reticular, intercambio de digesta, mayor sitio de fermentación y absorción de ácidos grasos volátiles,
Rumen, retículo y omaso se encuentran cubiertos por tejido queratinizado, tejido glandular, tejido escamoso epitelial y capacidad de absorción de nutrientes. O sea, no producen absolutamente nada, es aglandular, no produce ningún tipo de sustancia esa membrana de los preestómagos, y sí hay absorción de nutrientes cuales los ácidos grasos volátiles y algo de amonio, algo de amonio también se ofrece a la parte. Esto que encontramos acá es la misma disposición que hay en el monogástrico del tracto digestivo, pero a nivel de los preestómagos encontramos que está la membrana serosa. La membrana serosa es la que queda por fuera, ¿cierto? Que es brillante, que ustedes pueden ver a simple vista y que debe tener gran cantidad de tejido conectivo para soportar todo ese peso de 120 kilos o litros. Luego sigue la túnica muscular, o sea que aquí están hablando de afuera para adentro. Esta es la parte de afuera, que sería la serosa, la que lo sostiene. Luego vienen las musculares, la otra muscular, y acá viene el epitelio con una capa queratinizada que permite absorber ácidos grasos volátiles, pero es aglandular. Son tres musculares. Bueno, además de eso, ese epitelio permite absorción, transporte de ácidos grasos volátiles, agua, transporte de agua también a nivel del omaso, y absorción también de amonio, trabajan en forma de amonio. Estas células de la pared ruminal se caracterizan por tener queratina cubriéndolas, son permeables, quieren decir que tienen la capacidad de absorber y tienen un gran cúmulo de bacterias allí en la pared. Hay una función dentro de la luz ruminal y hay una que, digamos, permite hacer otra parte de esa fermentación bacteriana a nivel de la pared ruminal. Bueno, ya a nivel del omaso como tal, pues es el tercer preestómago, tiene la capacidad de absorber bastante agua y nutrientes porque las papilas están en forma de hojas, son láminas de una gran superficie y previene el paso de partículas, allí retiene toda la parte sólida y absorbe todo lo que tiene que ver con el agua y el resto lo pasa directamente al omaso. Se acabó. La otra, ¿qué hora es? Las 12. Se acaba las 2. No, yo la recojo a la 1, yo alcanzo a llegar. Gracias. Me gusta porque es muy completa y mis dibujitos a veces no son tan bonitos como los que muestran acá, entonces por eso me gusta apoyarme también acá en esta presentación. Sí, como le digo, estoy pasando de una plataforma a otra porque tenemos nueva plataforma, ¿no? Entonces toca migrar todo, primero guardar los cursos y luego migrarlos. ¿Cómo se abre la nueva plataforma entonces? Igual. ¿A mí no me carga? No, es que no, es la arriba aparece U virtual. Mire, por aquí. No, eso le va a cargar. Yo entro por acá y yo entro Si de le una sale vez. contraseña inválida, Mire, cambie ya, la contraseña. Si usted tiene estos muñequitos, este niño, a ver, si usted tiene esta presentación, es la nueva. Yo entro normal. Entonces yo entro aquí con mi número de cédula. No, pero yo tengo el clásico. Si está, no entra donde debe. Si usted tiene guardada la página de entrar, entre por el otro porque no la va a dejar. Entonces yo encuentro acá y encuentro lo mismo, lo que cambió con los muñequitos y la forma de presentación del curso, pero ¿Es en inglés? pero usted lo puede cambiar acá, vean. No, ahí. Editar, y entonces le da aquí, por acá, como que leemos acá. Ahí. Y le da español, Colombia, ya. Él no vio por dónde se desactivó. Entré por la plataforma normal, como entré por acá, mire. Entré por ahí, pero Lo ahí que pasa siempre. es que yo tengo guardado como 5 escritorios pasados. Ah, de razón, pero es que no le entro porque es que ya está, eso es nuevo. Entonces entré por acá por la Y plataforma el usuario y la precisamente. contraseña de su cédula ya no es la misma de antes. Sí, Yo la cambié. Yo también la cambié. Una vuelta, ¿sabes? vamos a hacer aquí. Cansé de hablar.
Sí, ve, profe. Su cédula. Cambie la contraseña. Sí, a veces sí. Entonces, bueno, básicamente aquí le están hablando, No se ve nada. sí, no se ve nada, que esa es la. Pero ahí se ve amarillo y. Ah, Ah. bueno, entonces acá en la limitación del volumen se debe tener en cuenta que el forraje, por lo general, tiene una materia seca del 40-80%, si es fresco estará en 25-35%, se depende del pasto, que tiene gran cantidad de fibra y que por lo general la fibra es celulosa lignina, ahí falta la pectina en los granos, pero la más importante de todas son estas dos. Esta porque se degrada al 100%, esta al 75% y esta es muy importante porque no se degrada. O digamos que muy poquitico, pero por lo general se dice que no se degrada. Dentro de esa flora bacteriana vamos a encontrar bacterias gram negativas y gram positivas, donde las gram negativas van a estar más presentes cuando hay más cantidad de forraje y las gram positivas van a estar más presentes cuando hay cereales en gran cantidad. Entonces, esto estará relacionado con el pH. Aquí el pH, ¿cuál será el ácido y cuál será el normal? Sí. Por los granos, gran cantidad de granos. Y acá el normal, pues, si la vaca come solamente forraje, eso le da para todo, tiene todos los requerimientos llenos, no hay problema. Si no, pues hay que completarlo, pero siempre teniendo en cuenta la cantidad de granos a suministrar. Podemos encontrar protozoos y hongos también. Los protozoos tienen una función particular y es que controlan la población bacteriana, por lo tanto se comen el exceso de bacterias que hay allí. Y además de eso, degradan bastante cantidad de almidones. Los hongos preparan la fibra de la comida para que las bacterias la procesen, pues en la fermentación. Aquí vamos a encontrar Venga, lo que les decía ahorita, ¿no? tome agua. Vamos a encontrar los estratos, gas, la parte sólida y la parte líquida, los estómagos, el estómago verdadero y los preestómagos, el esófago, el omaso, el ahomaso, el rumen y el retículo. Si no delgado por este lado, miren la función del ahomaso. Como les decía, está bien sobre la pared ventral abdominal, casi horizontal, casi. Por otro lado, es importante tener en cuenta la proporción de ácidos grasos volátiles que tenemos acá. Siempre el más abundante va a ser el acetato, seguido por el propionato y luego el butirato, casi siempre 60, 30, 10. Vamos a encontrarlo así, 60, 30, 10 o 65, 25, 5. Eso depende del estudio. Acético, propiónico, butírico, siempre mirando que esta suma de ¿cuánto? 100. 100. Y esto va a ser muy importante para la energía de la vaca. Recuerden que este propionato es el ácido graso gluconeogénico por excelencia. ¿Qué quiere decir eso? Es el que más se transforma en glucosa. Porque el ácido acético o acetato va directamente a músculo y a glándula mamaria, tal cual, no cambia. El único que cambia en hígado es este y se transforma en glucosa. Este puede ayudar también a formar la grasa de la leche y este también forma grasa de la leche. ¿Qué será eso? ¿Qué será esto? ¿Qué significa? Ácidos grasos volátiles. Sí, ácidos grasos volátiles. En inglés. Fat. Aquí entonces vemos una representación de cómo se dan las contracciones del rumen para poder obtener el eructo y la rumen. Entonces, esto que ven aquí es gas. El eructo lo que hace es que hacen movimientos particulares para que todo el gas llegue acá y por movimientos antiperisálticos salen por la boca. Este es el retículo. Todo este es rumen. Los sacos más grandes está el dorsal, el ventral, por aquí está el craneal y el caudal.
La vamos a ver bien más adelante. Aquí mire, otros porcentajes. ¿Sí ven? Eso depende del estudio que hagan. Siempre teniendo en cuenta que cuando son adultos, el mayor porcentaje va a ser para estos dos. Aquí hablaban de la oveja, hablaban del 7, ¿no? El que veíamos ahorita. Aquí hablan del 8 en bovinos, 23 y 11 de la más. Siempre este va a ser más grande y este va a ser mucho más pequeño y la proporción cambia de neonato a adulto. El rumen representa alrededor del 15 al 20% del peso vivo del animal. Harto. Bueno, aquí vemos, digamos que como se abre en un microscopio las papilas lenticulares del rumen, que tienen la función de absorber ácidos grasos volátiles. Es una pared bastante gruesa, está conformada por sacos, surcos pilares que le permiten el movimiento y almacenamiento de gran cantidad de microorganismos, anaerobio, y pues es una zona de fermentación por excelencia. Este es el retículo, es el más craneal de todos. Bueno, aquí está al otro lado. El más craneal de todos, ya vimos dónde quedaba y está limitado directamente con el rumen y solamente los divide el pliegue reticular. Dice que está conectado al omaso por el orificio del retículo masal, que es por donde va a pasar el alimento del retículo al omaso. Y por lo general tiene que ser en una partícula pequeña para que pueda entrar, ¿cierto? Y lo otro, este retículo como tal va a retener partículas alimenticias hasta que tengan un tamaño de 1 milímetros y que la pluma permita hacer eso. En el omaso absorbe agua. Aquí está limpiecito, ¿no? Pero eso lleno se ve como una pelota de fútbol. Es esférico, tiene pliegues longitudinales, retiene partículas de materias entre sus hojas y absorbe bastante cantidad de agua. En cuanto a las condiciones ideales de ese rumen, ya hemos dicho que tenía que tener un pH 5,565, debe ser anaerobio, una temperatura 1 grado mayor que la temperatura corporal, más o menos 39 a 42. Un sustrato adecuado para las bacterias que van a ir aquí, debe haber bastante cantidad de agua para que esto se pueda mezclar bien y deben haber movimientos luminales de 1 a 2 por minuto. Eso se escucha con el fonémolo. No los puedo ver directamente, pero se puede escuchar. Y aquí tenemos una generalidad de lo que podemos encontrar en microorganismos. Estos son bacterias, estos son hongos. Y estos son protozoos observados con un microscopio electrónico, donde permite ver mucho más el detalle de estos animalitos, ¿no? Si fueran grandes, imagínense, serían como monstruos, ¿no? Pero son pequeñitos, pero ese microscopio electrónico permite ver ese detalle así, de esa manera, de estos animalitos. Bueno. En cuanto a la cantidad de microorganismos que vamos a encontrar, las más abundantes, como les decía ahorita, son las bacterias, por dos motivos. Primero, porque son las que más degradan. Segundo, porque el tamaño es muy pequeño. Si yo comparo la cantidad de bacterias con la cantidad de protozoos, esto puede ser mucho más, la puede superar bastante. Pero si yo comparo el peso de protozoos con el peso de las bacterias, pueden ser equiparables. ¿Por qué? Porque resulta que mientras que la bacteria es de este tamaño, el protozoo es de este tamaño. Entonces, a pesar de que hay poquitos comparados con la cantidad de bacterias, el peso puede llegar a ser equiparar a nivel del grupo. Entonces, de protozoos podemos encontrar de 20 a 200.000 por mililitro y en las bacterias de 1 a 10 millones por el tamaño, que se ha representado también por la parte del consumo alimentario. Aquí recuerden que como ellos son herbívoros, la fibra va a ser un nutriente indispensable para que ese rumen esté bien desarrollado, fermente bien y produzca buena cantidad de energía. Entonces, esa fibra
debe estar presente en el pasto, y aquí vamos a hablar de FDN y FDA, no de fibra cruda, porque la fibra cruda se utiliza más para monogástricos, pero aquí nos interesa FDN y FDA. ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué estas son más adecuadas que la fibra cruda? Esto me permite a mí, en la fibra cruda yo digo hay tanta fibra, esto me permite discernir cuánto hay de celulosa, más precisamente, cuánto hay de hemicelulosa y cuánto hay de lignina. Aquí en un laboratorio normal no se mide la pectina, es un análisis un poquitico más avanzado y más caro, pero por lo general se miden estas tres. Entonces, ese análisis de FDN y FDA que puso un señor llamado o de apellido Ansuz es mucho más adecuado a la hora de mirar la calidad del pasto. Entonces, cuando hay gran cantidad de FDA, digamos que puede decirse que el pasto no es de muy buena calidad, porque eso representa que tiene gran cantidad de lignina. Lo ideal es que este sea alto, estamos hablando de un 45, 50% más o menos. En los requerimientos hablamos más del 28, de 28 para arriba, señor. Resulta que ese reducción fijo significa la fibra que tiene el pasto 90 días. Eso quiere que debe tener lignina por cantidades, ¿no? Claro, está pasado 3 veces el tiempo de descanso del pasto. Claro, claro. Y usted ve las pasturas de allá, no son precisamente verdecitas, ya son lignificadas con espiga y todo, pero son los animales no los de flacos, y eso es un indicador, mejor dicho, importantísimo en la finca, la condición corporal del animal. Estos no son flacos, ellos están más suditos. ¿Por qué será? Habría que empezar a averiguarlo, porque el manejo del pasto como tal, en una ganadería normal, no habría un brinco. En el caso de cuando el pasto está pasado, uno va mirando que la parte de la S lo pasa derecho. Y ni se los come, o sea, la vaca no se lo va a comer, porque no, o sea, si tiene algo verdecito por ahí, pues se le echa mano a eso. Pero yo tengo entendido de que cuando maneja el ganado para hacerlo, para apretar, tiene que ser el pasto, digamos, más bien, más hecho. Digamos, el pasto, digamos, verde, de 21 a 25, 30 días no aprieta el ganado. Eso depende de la especie. ¿Por qué? Por ejemplo, el colosana. El colosana a los ganaderos no les gusta porque dice, que eso para qué, eso no sirve para nada. Pero ese pasto es bien manejado, con 21 días de ocupación, de descanso, perdón, es un pasto muy bueno para las ovejas. Muy bueno, incluso a la cantidad de proteína del 8%. Pero ¿qué pasa? Se limita rápido porque el resto de especies esperan más tiempo para utilizarlo. No lo vamos a utilizar para nada. Para la motilidad intestinal, para la degradación y para la obtención de energía. Si un animal no come buena fibra, no tiene energía ni para ganar peso ni para producir leche. Porque recuerden que aquí la energía no sale de la glucosa que se coman, sale la cantidad de ácidos grasos volátiles que absorban y de la cantidad que se convierta en glucosa y la cantidad que se convierta en otras sustancias energéticas. Entonces, yo dije, no, yo le voy a dar puro concentrado a la vaca, solamente concentrado para que produzca más leche. Primero, va a afectar rumen, va a bajar pH, va a matar microorganismos. Segundo, como no hay fibra, no hay ácidos grasos volátiles y va a alterar la grasa de la leche. Por lo tanto, le voy a hacer mal al animal, porque ellos son forrajeros, ellos son herbívoros. Hablamos de una fibra efectiva, y esta fibra efectiva se refiere a las partículas de fibra que tienen un tamaño particular de 2 centímetros o más, para que se formen unas redes y las bacterias empiecen a fermentar. Si esto no se da, si la partícula de fibra está molida, como les decía el otro día, no hay cómo se ponen esas redecillas, no hay formación de fermentación. Y, señor, ¿qué? No, pues dice que no hay información de la no hay formación de la fermentación, y entonces la tasa de pasaje va a ser muy rápido y no va a haber suficiente energía para que el animal lo gaste en producción de leche y carne. Ya con esto acabamos acá, que no me cansé. Recuerden entonces que la fibra vamos a encontrarla exclusivamente en la pared celular de las células vegetales, porque los animales no tienen pared celular. Y allí encontramos lo que son hemicelulosa, celulosa lignina, y la pectina es como un cementante entre célula y célula, que esa para los bóvidos también es 100% degradable. De esta celulosa, esta cantidad de celulosa y hemicelulosa,
va a depender la cantidad de energía del animal y por ende la producción de leche y por ende la producción de ganancia de peso o de carne. Entonces acá tiene que ser también todo muy medido, porque si yo le doy las cosas muy lignificadas, pues no lo van a aprovechar y el animal se va a adelgazar. Y si no le doy forraje, sino solamente concentrado, va a alterar el pH del rumen y eso va a hacer que pues hayan efectos negativos en el animal. Entonces la idea es que nosotros manejemos el pasto adecuadamente de acuerdo a la especie y a las etapas fenológicas donde tienen mejor calidad de nutrientes para los animales que tenemos. Entonces, esa fibra nos va a ayudar a diferentes cosas. Estimula la motilidad ruminal, ayuda a mezclar el alimento con las bacterias para la fermentación, forma una red de fibras largas, que es esencial para poder hacer la fermentación por parte de las bacterias. Va a estimular la rumia, la regurgitación, la remasticación, resalivación y redeglución. Estas 4 cositas se dan cuando hay proceso de rumia. Se devuelve el alimento, eso le llama regurgitación, se remastica, se reinsaliva, se redeglute nuevamente hasta que nuevamente tenga el tamaño ideal de la fermentación bacteriana. Entonces la fibra ahí va a ser esencial. Gases, parte sólida, la parte líquida. Miren hasta dónde, bueno, aquí es un poquito exagerado, un poquito más por hacia acá. El retículo llega hasta aquí prácticamente, ¿no? Hasta aquí no creo, pero hasta por acá. Él sale de la costilla, ¿no? Pero sí, miren que el tamaño es bastante grande, lo que hace que cualquier cambio en ese rumen pueda afectar incluso mecánicamente, físicamente, o al animal por compresión. Y como les decía, la fibra efectiva es que tenga el tamaño justo para que formen las redecillas y puedan empezar a hacer la fermentación bacteriana. ¿Para qué sirve esa fibra efectiva? Para formar la red de las fibras largas, estimular la motilidad y además de eso, de la fermentación. Y de esa fermentación de la fibra va a depender la grasa de la leche. La grasa de la leche no depende que yo dé más grasa en la comida animal, depende de la cantidad de fibra que hay acá y de la cantidad de ácido graso volátiles, sobre todo el acético que se produzca. Si no hay una suficiente fibra efectiva, va a haber poca motilidad, no va a haber formación de las redes que yo les digo, va a bajar el pH y esto se va a comportar como si le estuvieran dando una gran cantidad de concentrado, porque el tamaño de la fibra es pequeño. Y baja la productividad. Bueno, dejemos ahí, es que ya. Para la próxima clase les voy a dejar una lecturita. Una lectura sobre la parte de fisiología ruminal y de anatomía para que puedan completar esto que ya tenemos acá. Esta presentación, como les digo, me parece muy chévere porque es que este señor resume todo lo que vamos a ver en el semestre en estas diapositivas. Obviamente, pues de manera general. Con ustedes hablamos de quizzes, no hablamos de quizzes, o sea que yo les avisaría cuando hay quiz, ¿cierto? Dentro de 15 días. Dentro de 15. Dentro de 8 no había programación todavía para agosto cuando fue a pedir un bus, pero dentro de 8 espero que podamos ir a la finca a hacer, para mirar el número de animales, para mirar qué están comiendo, para eso que están comiendo convertirlo en dieta, mirar qué le falta o si está bien y mirar los ovejitos. Vamos a ver si los podemos pasar con ustedes o con el otro grupo. ¿Los ovejitos son los que están enfermos? ¿Los qué? Los ovejitos son los que están enfermos. Sí, hay unos Que animales yo que están sepa, enfermos. no los he visto. Cuando yo voy, nunca están los niños en la finca porque los pasan por allá, donde en todas partes, menos en el corral de ellos. Y usted los ve, ellos no están flacos. No vi ningún enfermo ahorita. No sé si de pronto estaré equivocada, pero no vi ningún enfermo ahorita que esté. No, creo que son los caprinos que están enfermos. ¿Caprinos en la finca? No, Yo no he visto. no, solo vino. Pues están enfermos, como les digo, no están en el cubículo, ellos andan todos